Muy bienvenidas. ¿Cómo están todas mis hermanas aquí en nuestra iglesia Macedonia? ¿Cómo están? Bien. Excelente, ya sé que están listas y damos también la bienvenida a todas nuestras hermanas, amigas que se conectan en la transmisión a esta hora, los jueves. Estamos empezando una nueva serie de estudios. Gracias a Dios que nos permite avanzar. Sí, la Rubén me mire, gracias. Estamos en las clases compartiendo con los niños la importancia de ser agradecidos. Así que gracias, Señor, por todo, ¿verdad? Tenemos este lugar tan rico. Afuera hace un poquito de frío y aquí estamos agradable. Tenemos una buena temperatura, las sillas, ahí hay unos chocolatitos o galletitas, lo que necesiten. Estamos aquí en una reunión tan agradecida por todas las bendiciones que el Señor nos da. El enfoque de esta nueva serie de estudios bíblicos va a ser, como siempre, nuestro Señor, nuestro único digno de adorar, como estábamos cantando recién. El Salmo 103 será aquí nuestro encuentro cada semana. Vamos a estar profundizando, obviamente, a través de toda la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, pero también acompañadas con este recurso maravilloso que ha escrito nuestra hermana Wendy Bello y que se llama Digno. Y todas tienen su libro, ¿verdad? Yeah, ya tenemos. Me encantó la tapa, es tan lindo, ¿verdad? Y ahora que viene la Navidad, todo brillito, lindo, precioso. Entonces, como les decía, en el Salmo 103 es donde está aquí este enfoque. Este Salmo en el que estaremos por los próximos casi 3 meses, o un poquito, más o menos 3 meses. Cada semana vamos 2 días de lectura. Así que vamos a tener un desafío especial. Yo no sé si ya leyeron por ahí, en la introducción ella lo decía, el desafío será memorizar este salmo. No es muy largo, es un salmo de 22 versículos. Ahí ya trajimos unas tarjetitas para empezar a escribir y empezar a poner esta palabra maravillosa, no solamente en nuestro corazón, sino que también en nuestra mente, ahí para que no se olvide y también la podamos recordar en cualquier momento de la vida, especialmente cuando necesitamos no tener las distracciones, ¿verdad? De un teléfono o de una Biblia o de diferentes cosas. Vamos a memorizar para orar este salmo maravilloso que fue escrito por el rey David, ¿verdad? Ahí está en nuestras Biblias. No sé si tienes la Reina Valera, el título de Alabanzas por las bendiciones de Dios. En otras versiones solamente dice un salmo de David. Y es maravilloso, ¿no? Vamos a empezar a conocer las circunstancias en las que tal vez David escribió este salmo, que podemos empezar a decir que es un poema. Ya vamos entendiendo. Ahora cuando escuchamos una lectura de algo, vamos a reconocer, este es un poema o este es una narrativa histórica. Vamos a empezar a meternos en ese maravilloso tema. Y este poema, como les decía, escrito por este hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Seguramente, estaba leyendo unos comentaristas bíblicos, decían, tal vez este hombre lo escribió en un punto de su vida cuando empezó a entender mucho más profundamente la gracia de Dios y la liberación de Dios por sus muchas veces haber pecado, ¿verdad? Y haber obviamente confesado, encontrado la gracia de Dios. Así que Charles Spurgeon, por ejemplo, un teólogo, pastor, misionero, muy conocido, él dijo, yo atribuyo este salmo quizás a estos últimos años de la vida de David, cuando en esa época hay un sentido más elevado de lo que significa el perdón. Ya lo valoramos más
el sentido es más agudo con respecto a lo que es el pecado, y también su sentido de fragilidad de la vida tal vez lo llevó a elogiar también la gratitud con respecto a todas las cosas que él estaba pasando. Solo cuando tenemos una clara visión de lo que significa el pecado, ¿sí? Cuando tenemos una clara visión de qué significa el pecado, lo que significó la paga del pecado, lo que significó el peso del pecado y lo que significa el peligro de lo que son nuestros malos pensamientos, lo que son nuestras malas palabras o nuestras prácticas pecaminosas, ¿no? La paga del pecado es muerte. Así dice la Biblia, ¿no? Cada una de nosotras teníamos que morir eternamente por nuestros pecados. ¿Escuchaste bien? Eternamente por cada uno de nuestros pecados que hemos cometido y que seguiremos cometiendo mientras estemos aquí en esta tierra con nuestro cuerpo roto y degradado, ¿verdad? Y es muy claro que nuestro pecado es rebelión en contra de Dios. ¿Ah? Esa rebelión nos separa de Dios. Estamos ahí en base a ese texto. La paga del pecado es muerte. Nos separa de Dios porque Dios es 3 veces santo y no puede estar al lado de algo pecaminoso o algo que está sucio. Y hemos leído la triste historia, ¿verdad?, de este momento cuando el pecado entró al mundo. ¿Dónde está esta historia? Allí en Génesis, exactamente. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, dice, ustedes ya saben esto, la historia, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Ves? Ahí está, Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte. La muerte fue en ese momento en lo espiritual, instantáneamente fue una muerte, pero también en lo físico fue una muerte progresiva. Y esto es, sin ninguna otra palabra, separación con Dios. Pagar el precio del pecado en un lugar de juicio llamado infierno. Separación con Dios, infierno, para toda la eternidad, lo repito, ¿sí? Así que cuando digo peso del pecado, ¿ves? Hablamos de la paga del pecado, ahora estamos pensando en el peso del pecado y yo pienso en lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Cargar en su cuerpo el peso de todos nuestros pecados. Cargar esa cruz tan pesada, morir en esa cruz, y claramente no podríamos definir como que esto fue algo muy simple, ¿no? Esto fue un peso muy, muy fuerte. El peso de toda nuestra maldad fue puesto sobre nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías lo describió ahí en el capítulo 53, ¿ve? ¿Te acuerdas cuando dice que describe al futuro Mesías que sería despreciado, desechado, quebrantado, azotado, abatido, herido, molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones? Y eso significó que todo aquel que en él cree, por supuesto, la llaga sería, sus llagas serían los que curarían nuestras faltas. Entonces, Primera de Pedro, por ejemplo, ahora sí, si quieres ir a este texto para mirar con tus ojos lo que dijo el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 24, porque lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Entonces es súper interesante cuando haces comparación en tu Biblia, y a veces yo pongo una palabrita que no entendía bien en la Reina Valera y la palabra de Dios para todos me lo aclaró, y es tan hermoso, ¿no? Dice el texto, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo,
para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. ¿Viste los propósitos maravillosos? Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes fueron sanados. Sanación. ¿Necesitas sanación, amiga? ¿Ya fuiste sanada? Todas sabemos que al examinarnos y mirar a nuestro alrededor, las vidas de los demás, pero primeramente cuando nos miramos a nosotras en nuestro interior, notamos el peligro del pecado. El peligro del pecado, todos estos malos pensamientos, como te decía, todas estas consecuencias por pecar, por decir palabras imprudentes. Consecuencia. No puedes decir, ups, no quería decirlo, lo dijiste. Todas estas prácticas perversas que jamás haría nuestro Señor Dios 3 veces santo. ¿Qué es lo que produce todas estas prácticas perversas, todo este pecado? El apóstol Pablo también dio una lista. Dice que producen sufrimiento, ¿ves? Dolor, enfermedades, muertes, pleitos, contiendas, divisiones, envidias, celos, malicia, engaños, fraudes, estafas, violencias, guerras, opresión, robos, egoísmo, vanidad, crueldad y mucho más. Pero déjame cerrar con ingratitud. Ingratitud. Todo esto es fruto de nuestro pecado. Es la consecuencia, es el peligro de perseverar en un pecado. Por eso creo en la verdad que dijo Spurgeon acerca del momento en que fue escrito este Salmo 103. Muy seguramente David ya tenía un sentido, como dijimos al principio, más agudo de lo que significa pecar. Sabía la importancia de confesar su pecado. Salmo 51, ¿recuerdas? Por eso él aprecia mucho más y lo dice como precioso perdón que he recibido. Lo que eso también le llevaba a elogiar la expresión de gratitud en este poema que vamos a empezar a leer y a memorizar, ¿no? Este salmo nos invita a ser agradecidas constantemente. Vas a empezar a leer y vas a darte cuenta. ¿A quién tenemos que ser agradecidas? ¿A quién? Al único que es digno, ¿verdad? El primer versículo, aquí cuando abrimos nuestra primer hoja, ¿recuerdas? Después de mencionar ahí donde fue editado y copiado y el diseño de la portada, etcétera, la primera hoja. Ahí dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Este es el primer versículo que el Señor, inspirando a Juan, ¿verdad?, trayendo a David, va ahí también a poner en este Salmo 103. Justamente este mes, noviembre, que estamos aquí en Estados Unidos en el calendario, ¿verdad? Celebrando, ¿qué? Algo tan importante para este país. Las acciones de gracia. Un día en que paramos, incluso se cierran los negocios, ¿no? Porque se enfoca en que la gente debe ser agradecido. Y personalmente es una de las celebraciones que me encanta. Juntarme con mi iglesia, con mi familia, tener este tiempo especial en donde voy a escuchar de mis hermanos sus gratitudes y voy a tener la oportunidad también de decir mis gratitudes. Agradecemos al Señor porque confiamos en que todo, aun lo que a nuestros ojos parece no tan bueno, esos días un poco oscuros, grises,
tal vez tormentas, pero debemos ser agradecidas porque confiamos en las promesas que el Señor ha puesto en su palabra, de que todas las cosas a los que le amamos le ayudan a bien. Así que eso es lo que estamos empezando a hacer aquí en esta lectura, en estos días, cuando vamos por Hechos, por ejemplo. Ya vas por Hechos, ¿no? Ya estamos casi terminando el año y qué maravilloso. Estamos aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles, estas historias maravillosas que se relatan acerca de estos hombres tan fieles, tan valientes, como compartíamos en el retiro, que fueron azotados, fueron encarcelados, y ¿cómo salieron de la cárcel? Gozosos de haber padecido y de haber sido tenidos por digno de haber padecido por la causa de Cristo. Gozosos, gozosos en las tribulaciones. Qué difícil. ¿O es para ti fácil? Para mí no es fácil estar gozoso. Oh, gracias Señor por las pruebas. No, pero esa debe ser nuestra actitud. No es una opción. Gozosos en todo tiempo. ¿Cuánto hemos sufrido nosotras, tal vez por alguna causa que estamos tratando de llevar el Evangelio y sufrimos? Tal vez has sido perseguida. ¿Has sido perseguida? A lo mejor no físicamente, pero perseguida espiritualmente. Tal vez sí, has sido perseguida por tratar de vivir una vida como una hija de Dios. A lo mejor has estado padeciendo afrenta por causa de Cristo, de parte del enemigo, de parte aún de la familia, porque tú quieres mantener tus convicciones, tus principios, lo que le has prometido al Señor. Gózate en Cristo. Otra vez, ¿es fácil? Gózate en la prueba, ¿es fácil? ¿No lo es? Pero cuando miras a Cristo, y recordamos nuestro estudio anterior, y confiamos en la soberanía de Dios, y confiamos en que Él tiene el control y está haciendo una historia que no vemos y que no tenemos que ver, algún día el Señor nos contará, y si no quiere no nos cuenta, porque Él hace lo que Él quiere. Él es Dios. ¿Recuerdas? Él pone y Él quita. Él da, Él quita. Estamos iniciando entonces esta nueva serie de estudios bíblicos y tendremos el privilegio de darle gracias a Dios por todos sus beneficios, como empieza a decir, ¿no? Sigamos entonces adelante juntas, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, como es el consejo del apóstol, para que hablemos con denuedo de quién es digno de todo. ¿Viste cómo lo reconocían a los apóstoles? Oh, él anduvo con Cristo, por eso que habla de esta manera. Que seamos reconocidas como mujeres que han estado hablando con Cristo. Continuemos aferradas al ancla de nuestras almas. Nuestro Dios todopoderoso, experto en las cosas imposibles. ¿Viste esas oraciones que llevamos cuánto tiempo pidiéndole? La misma oración, escríbela, la repites una y otra vez. Señor, haz lo que yo no puedo hacer. Él lo va a hacer. En su tiempo, en su manera, en su voluntad. Mira, la oración que tenemos que empezar a tener a partir de ahora, enfocándonos en este estudio, es que nosotras no seamos un obstáculo para el Evangelio. Vamos a rogar al Señor, Señor, a partir de ahora, ayúdanos a no ser un obstáculo para que muchos más conozcan tu salvación y muchos más junto a nosotras sean parte de esa multitud tomada de todas naciones. ¿Recuerdas Apocalipsis cuando dice, Apocalipsis 7, 9 al 10, cuando dice una multitud tomada de muchas naciones? Mira aquí, México, Ecuador, Estados Unidos, de muchas naciones, tribus, pueblos, lenguas, una multitud tan grande que nadie podía contarla. Dice que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas en sus manos,
proclamaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado. Imagínate ese precioso momento. Allí en el trono, estás frente y con estas palmas arriba. ¡Ah! ¡Qué precioso momento!, ¿no? Pero no vas a estar tú sola. Va a haber una multitud. Muchos que no conocíamos. Las hermanas de Pergamino, tal vez. Otras hermanas que siguen ahí en la transmisión. ¡Qué maravilla! Y en la espera del que pronto viene. En la espera del que pronto viene. Que no seamos un tropiezo para el avance del Evangelio. Que nuestro corazón sienta como el corazón del Señor cuando Él dice que Él no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, sus hijos, que no seamos tropiezo. Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan en arrepentimiento a su salvación. Seamos una luz que guíe a otros, a los que faltan arrepentirse, y no un tropiezo. Que sea una oración. Sigamos ocupándonos en nuestra salvación, como dice el apóstol otra vez, Filipenses capítulo 2, versículo 12. El mismo apóstol Pablo ayudándonos a enfocarnos y a decirnos, sigan estudiando la palabra, sigan adelante con diligencia, vivamos la fe. Esa es la idea de esos textos ahí en Filipenses 2. Vivir la fe, ¿viste? No, ocupándonos en la salvación. ¿Qué significa? Estudiar y vivir lo que estamos estudiando. Ser seguidoras fieles de Cristo y que nuestras obras, nuestras decisiones, todo lo que nosotros vamos en la mañana, pum, nos levantamos y decimos, tengo que mostrar a Cristo. Donde vaya, mostrar a Cristo. Que otros vean que Cristo vive en mí. Y sigue diciendo el texto de ahí de Filipenses 2, que esta no es una opción. Esta forma de vivir, este estilo de vivir, estudiar y vivir lo que estamos aprendiendo, no es una opción, que debemos hacerlo con temor y con temblor, dice el texto. Es decir, con reverencia, sabiendo que Él es digno de vivir para Él. Hagámoslo, sigue diciendo el texto, asidas de la palabra de Dios, aferradas a ella. Como continúa ahí, estoy pensando, Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo ahí en una cárcel, y él está dándonos todas estas palabras de aliento y de exhortación. Imagínate un enfermo en el hospital diciéndote, oye, tienes que tomar esta y esta medicina porque es correcto. El apóstol Pablo con gozo escribe estos mandatos, porque él quiere decir en un momento final de su vida que no he corrido en vano, que los hermanos con los que exhorté, a las hermanas que ayudé a entender estas lecciones de Filipenses 2, sigo ahí en ese mismo pasaje, no fueron estas uvas silvestres. ¿Recuerdas el estudio que escuchábamos también? Que no permanecen, que no dan ningún fruto, sino que fueron uvas aferradas al pámpano, que es Cristo, a la palabra. Y nuestro crecimiento espiritual, amigas, no debería depender de otro. El mismo apóstol Pablo, otra vez, había sido rechazado y estaba ahí solo en esa cárcel, creciendo, todavía creciendo para el Señor. Entonces, todas las circunstancias y las personas que nos rodean, a veces, ay, no, es que estoy tan desanimada en mi vida espiritual porque miro a mi alrededor y todos pecan. Sí, pero yo también. Entonces yo necesito trabajar en mi vida. No seamos fariseos, ¿verdad? En mi vida necesito trabajar y seguir creciendo. Entonces las circunstancias ni las personas van a estorbar también en mi crecimiento espiritual. Otra cosa maravillosa, y ahora sí, ya nos empezamos a meter en esta introducción, es
que aprenderemos en este estudio bíblico a leer e interpretar correctamente el libro de los Salmos. ¿Sí? En esta oportunidad los Salmos. Pero de paso, en esta introducción, vamos a echar una pasadita muy rápida, vamos a volver a la escuela, porque por ahí estuve hablando con unas amigas y me decían, ay, a mí ya se me había olvidado los géneros literarios, ¿verdad? ¿Qué implica el género literario? ¿Qué significa género literario? ¿Cómo se lee un texto? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Y cómo lo inserto en la narrativa bíblica? Otra vez, cuando escuchamos un texto, ahora vamos a decir, oh, ese es un género literario, cartas paulinas, o etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que la Biblia, los que tenemos aquí nuestra Biblia en la mano, tenemos un libro que es una recopilación, o sea que fue algo que juntaron de muchos libros, ¿no? Así que esta expresión escrita es una literatura compuesta de diferentes tipos de literatura. Así que este está escrito, es literatura, pero tiene diferentes tipos de literatura porque hay muchos libros acá. No es solamente Salmos, es Salmo, es Proverbio, es muchos libros, ¿verdad? Entonces, la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, define como género a cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según los rasgos comunes de forma y de contenido. Así que diferentes categorías, diferentes clases, tipos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a aprender a identificar las diferencias entre los textos de literatura que tenemos en nuestras Biblias, y será clave esto para la interpretación y la aplicación en nuestra vida. ¡Qué precioso! Va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Espero que estés empezando a apasionarte con este tema. A mí me encanta. A ti te gusta también la literatura, todo lo que sea letras. Tenemos que recordar entonces que la Biblia está encuadernada. Un gran libro con muchos libros, ¿verdad? Y esto hace que la misma Biblia, al tiempo de que es desafiante, también nos emociona y llena el corazón, ¿no? Tiene llega a tantas partes de nuestra vida. Por ejemplo, cuando leemos una poesía, puedes reconocerla porque está escrita en versos, ¿viste? Vas a algunos, como, qué sé yo, proverbios, ¿verdad? Y hay versos ahí, no hay párrafos, como cuando vas acá y te encuentras un párrafo entero en los libros de historia, ¿verdad? Poesía, entonces, se diferencia porque está escrita en versos y no en párrafos. Y lo voy a escribir aquí porque también nos gusta lo visual. Voy a demorarme un poquito, pero es importante. Voy a poner aquí en nuestra pizarra géneros literarios. ¿Ya? Importante. Tipos, ¿verdad? Tipos. Y ya hemos mencionado la poesía, ¿verdad? Entonces, tenemos el primer género literario que hemos mencionado, la poesía. Aquí tenemos salmos que reflejan las altísimas cumbres de poesía lírica del pueblo hebreo, cuyo exponente notable fue el rey David, uno de sus autores, ¿verdad? Que escribió más poesía. Los salmos, en verdad, hay 150 piezas poéticas compuestas para ser interpretadas, dice que musicalmente, así que le ponían música y conocemos algunos salmos y cantamos, ¿verdad? Algunos salmos por ahí. Y el pueblo de Israel, ya en tiempos mejores espiritualmente, empleó este tipo de poesía épica para recordar, por ejemplo, la liberación del Éxodo, la liberación, y voy a leerte uno de cuando fueron liberados de Babilonia, aquí mismo viene. Salmo 137, versículo 1 y 2, por ejemplo, me encanta este salmo, y pienso en ellos, me da tanta compasión lo que pasaron
ese pueblo maravilloso del Señor. Salmo 137, verso 1 y 2, por ejemplo, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ya habías leído ese salmo, ¿no? William MacDonald, acerca de este salmo, recuerda que en abril de 1948, ¿pensaste? Abril de 1948, ahora muy cerquita. Al siguiente año, Israel fue independiente. Pero aquí, en esta fecha, 1948, solo a un mes de terminar la guerra árabe-israelí, el barrio judío de Jerusalén estaba prácticamente bajo sitio. Es tan impresionante la historia, ¿no? Porque los errores se van repitiendo y hoy día estamos viendo algo muy parecido. Pero acá ahora era Israel bajo sitio. Las provisiones de comida estaban casi agotadas, así que la gente que se sostenía con una ración semanal de 57 gramos de margarina, la octava parte de 1 kilo de papas y solamente una porción igual a carne seca. Entonces se oyó la noticia de que una caravana de camiones iba a llegar desde Tel Aviv con provisiones. ¿Viste las noticias en estos días? Es como la historia, se repite. Cientos de personas salieron corriendo para recibir las docenas de camiones. Nunca olvidarán el momento de la primera vista de aquel convoy. En el parachoques del primer camión, un Ford azul, alguien había pintado estas palabras: si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Estas palabras del Salmo 137, pon ahí tus ojos en el versículo 5, han venido a ser un lema para animar al pueblo judío a lo largo de la historia tumultuosa de cautividad y dispersión. Cautividad y dispersión. El Señor no se olvida. Él nunca olvida. ¿Puede acaso la mujer dar a luz y olvidar al niño de su pecho sin compadecerse del niño de sus entrañas? Aunque ella olvidare, que es muy difícil, pero aunque ella olvidare, Él dice, nunca te olvidaré. Sigamos aprendiendo entonces del trasfondo de esta bella expresión de género literario. ¿Cuál? La poesía. En el Salmo 137, en el verso 1, que fue escrito después de la vuelta de la cautividad de Babilonia, así que ellos estaban contemplando retrospectivamente esa amargura del exilio, ¿sí? Ellos estaban recordando la tristeza que sucedió. Cuando ellos tenían un tiempo libre, tal vez el sábado, se juntaban para orar al lado de los ríos de Babilonia y allí venían estas memorias. Y volvían a recordar. Y obviamente, ¿qué pasa cuando uno empieza a recordar cosas tristes? Empiezan a llorar. Llorar y dice que se acordaban de Sión y para ellos que Sión era el centro espiritual de toda la tierra. O sea, ahí es donde nos congregamos para adorar al Señor. Está todo destruido. Se acordaban del gozo espiritual, de la alegría de haber estado ahí con grandes convocaciones santas. ¿Te imaginas? El movimiento, tantas personas, maravilloso. Ahora ya no podían subir para adorar. Y los lugares santos estaban en manos de inmundos paganos incircuncisos. Miraban los ríos de Babilonia, veían en ellos una figura de sus propios ríos de lágrimas y angustia. Como cuando Jeremías escribió, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O en otro versículo dice, oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Volvamos al Salmo 137, verso 2. Colgaron sus arpas en los sauces. ¿Y cómo, diríamos nosotros, colgaron en la estantería los instrumentos? ¿Para qué querían los instrumentos? No había razón de usar instrumentos musicales. Desde un punto de vista humano, al menos, no había ningún motivo para cantar.
y sin canción no se necesita ningún instrumento. Así que es la poesía. Pero tenemos también dentro de la poesía una que se llama la sapiencial. Sapiencial. ¿Sí? Repitan, sapiencial. Como un trabalengua, ¿no? Sapiencial. Este género está presente en los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Sí, ya todas, sí, ya lo sé. Nos enseña a cómo vivir bien, siguiendo la palabra de Dios y mostrar el amor a Dios a través de continuar en sus caminos rectos. José Martínez, un escritor de Herramienta Bíblica de 1984, dice que el objetivo de este género es orientar a la vida práctica en consonancia con la fe. Vivir lo que decimos que creemos, ¿no? Aplicando a las 1001 situaciones de la existencia humana las enseñanzas de la ley de Dios, de modo que se asegure una vida dichosa, digna de ser vivida. ¿Ok? ¿Entendieron todas? Entonces, un ejemplo de tantos. Dijimos que Proverbios, tenemos aquí Eclesiastés, ¿y cuál otro? Y Job. Proverbios, muy usado por las mamás para dar estos devocionales a los chiquitos. Y síguele hasta que sean grandes y se vayan. Proverbios, capítulo 3, versículos 7 al 9. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre y no rechaces la instrucción de tu madre, pues serán diadema a tu cabeza como una gargantilla en tu cuello. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento también leemos poesía. Vamos al Nuevo Testamento. Mira Lucas capítulo 1, verso 46 al 55. Lucas 1, verso 46 al 55. Aquí también tenemos poesía. ¿Quién la dijo? ¿Quién levantó sus manos y hizo una poesía? ¿Ya viste en tu Biblia? Lucas 1. María, ella, y quiero leerlo porque es tan maravilloso, ¿no? Dijo, engrandece mi alma al Señor, por supuesto, la misma frase que David había puesto en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, engrandece mi alma al Señor, y esto indica también reverencia de parte de María, por supuesto. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por supuesto, María necesitaba un Salvador. Ella sabía que sin Cristo estaba perdida, era pecadora, por supuesto. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Maravillosa poesía que escribió aquí María, ¿no? Ella expresa un gozo tan grande, pero acompañado de una alabanza significativa, historia. Ella va a relatar. ¿Quieres escribir poesía? Pues tienes que leer mucho y cultivar tus pensamientos para escribir algo así, ¿no? Y era María, la mujer que fue escogida, y me encanta su vida, ¿no? Que haberle dicho al Señor, aquí la sierva, haga usted lo que usted quiera conmigo, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Por otro lado, cuando empezamos a leer un libro y que tiene una frase como, había una vez, aquí podríamos entender que estamos frente a un género literario de narrativa histórica. Histórica. ¿Sí? Género literario de narrativa histórica. ¿Ok?
Este es uno de los géneros más comunes en la palabra de Dios. Aquí nos encontramos con hechos ocurridos en un determinado periodo de la historia y casi la mitad de la palabra de Dios es de narración histórica. El objetivo principal es revelar ¿a quién? A Dios, el único digno, y su plan redentor. ¿Sí? Entonces, dentro de estos género literario de narrativa histórica, vamos a encontrar Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. ¿Ok? Ahora, dentro de esta, tenemos a una que le llamó la hermana aquí como historia de archivos, de tradiciones, de revisión de la historia. Ahí tenemos a Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Que va a repetir, pero va a tomar también a lo mejor algunos detalles e incluso algunos se van hasta la historia desde Adán para acá. Así que maravilloso. ¡Wow! Impresionante. Todo yo me sorprendo tanto porque... ¿Te acuerdas cuando leímos lo que comentó Esteban en el capítulo 7, ¿no? Cuando Esteban empieza a decir también toda la historia del pueblo de Israel, o sea, y todo con tanto detalle, tan maravilloso, porque se veía que ellos gastaban tiempo profundizando en las escrituras, en la historia del pueblo de Israel y de Dios. Por último, en estos libros históricos también tenemos libros ejemplares, y ahí hay dos mujeres, Esther y Ruth. Históricos ejemplares, Esther y Ruth. Entonces, hemos revisado rápidamente algo de género literario, maestra de castellano, en mi tiempo, castellano, español, literatura poética, histórica, se nos olvidó, en la histórica también vamos a encontrar la imaginaria, y aquí están las parábolas, ¿sí? Las parábolas. ¿Quién usaba mayormente las parábolas? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué usaba las parábolas? ¿Se acuerdan? Ahí también ella nos comenta un poquito, ¿no? La intención es enseñar, ¿verdad? Un poquito más ilustrativo lo que quería compartir en ese momento. Ahora tenemos también, y lo tenemos que mencionar, porque está dentro de los géneros literarios, pero no vamos a hablar de eso. Hablamos de eso en el estudio bíblico anterior, cuando estuvimos metidas en Daniel. El género literario que es de profecía y también hay una diferencia entre el de profecía y el apocalíptico. ¿Ok? Una pequeña y gran diferencia. Todo esto, si hubieras hecho esta lista y más o menos hubieras repasado lo que ella nos enseñó, no te habría ayudado bastante para el ejercicio que nos pidió al final del primer día, ¿no? Importante. Entonces, comencemos. ¿Qué hora es? Ya estoy como mi esposo. Me olvidé de poner Comencemos. Vamos a meternos un poquito para dejar el gustito a la siguiente semana. En lo que es el Salmo 103. Vamos ahí al Salmo 103. ¿Y saben qué? Les dije que estos salmos se cantaban. Así que tenemos que empezar a afinar nuestras gargantas. No. Lo vamos a hacer en el interior del ser. Porque mejor. Así queda mejor. Comencemos entonces a comunicarle al Señor de nuestras almas estas alabanzas, estas gratitudes que tenemos por todas sus obras, todas sus obras. Ya tienes ahí el Salmo 123. Bendigamos con todo el corazón, como empieza a decir, con todo nuestro ser. 103. Sí. Perdón. Es el salmo que nos va a tocar siempre. Así que no me escuchen. Ustedes vayan al salmo que saben que nos va a tocar. 103. No me escuchen. Bendigamos entonces, como les decía, con todo nuestro ser, su santo nombre, reconociendo su revelación y su relación que Él quiere tener con el pueblo santo. ¿Ya? Pero antes de ir,
porque me encanta pensar que hay tantas conexiones, ¿no? Tienes ahí tu dedo en el Salmo 103, pero anda a Efesios capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. ¿Qué dice el versículo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A partir de ahora, hermana, empieza a subrayar todas las veces que dice bendito en la Biblia. Es maravilloso. Muchos lugares. Bendecir al Señor significa que en reverencia reconocemos su derecho de ser alabado. Es su derecho. Él hizo todas las cosas. Él nos tiene respirando en estos momentos. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, el Padre de las luces. Así lo dice. Entonces, Dios es bendecido y honrado cuando nosotros, sus criaturas tan pequeñas, lo reconocemos. Lo reconocemos y engrandecemos su nombre. Eres intencionalmente dedicada a adorar al Señor. Mira cómo dice el texto, con todo tu ser. ¿Qué involucra? Tu mente, tu alma, tu cuerpo. Tú dedicas un tiempo intencionalmente en tu día, que yo sé que corremos todos, ¿no? Pero hay un momento en el día en que tú dices, a esta hora, yo voy a adorar al Señor. Con todo mi cuerpo, con todo mi ser, con toda mi mente, con toda mi alma. Aun cuando venimos aquí a la iglesia, ese puede ser un momento en que dedicamos a adorar a nuestro Señor. Apartamos incluso algunos, toda la mañana venimos a la iglesia acá, tenemos diferentes actividades y estamos toda la mañana enfocadas en adorar al Señor. Pero ojo, porque el texto dice, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente, cuerpo. Y a veces tenemos que reconocer, tú no me vas a decir que no sabes de lo que estoy hablando, que podemos estar escuchando la predicación con nuestro cuerpo ahí, sentado en el templo, pero nuestra mente, ¿dónde? En cualquier otro lado. Aún pensando en las cosas que tengo que hacer, llegando a la casa, aún abriendo el teléfono, buscando si alguien contestó mi texto que mandé X momento. Nuestra mente no está ahí. Está nuestro cuerpo, pero no está nuestra mente ni nuestra alma adorando en conciencia a nuestro Señor. Arrepintámonos. Confesemos al Señor que a veces no somos tan dedicadas a adorarle con reverencia. Mira a María, con esa reverencia y reconocer que Él es el único digno. En la medida en que vamos estudiando este salmo, me encanta porque vamos a empezar a profundizar y nuestra meta, como decía, es conocer más y descubrir más de cada verso estos atributos que van a empezar a florecer de nuestro Señor Jesús. Conocer su persona, descubrir su carácter. Eso se llama teología. Vamos a estar estudiando a Dios, su discurso, su pacto con nosotras. Y por supuesto, cuando estudiamos a Dios, empezamos a ver, obviamente, en toda la palabra, lo que Él dice, sus promesas con respecto a su Redentor, que es Cristo, ¿no? En toda la palabra. Y tenemos que reconocer que la mayoría de nosotras tenemos un problema de memoria, ¿verdad? Nuestro corazón olvidadizo una y otra vez entierra en el pasado las bondades que Dios nos ha dado y tiende a enfocarse en estas carencias del presente, en estos deseos no cumplidos. Esta es la razón por la que el rey David, al escribir este salmo, comenzó diciendo a sí mismo, no olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. No olvides, no olvides. Él no se olvida, nosotras nos olvidamos. Empieza a recolectar esta gran lista de todos los beneficios que Dios ha hecho para tu vida. La exhortación sigue en pie aquí, hoy, para nosotras. Debemos buscar con intención, adorar
y hacer esta lista práctica y cotidianamente. Recordar los beneficios, las bondades del Señor, eso es lo que el autor comienza a hacer a partir de los primeros versículos. Enumerar estos beneficios, las diferentes formas en las que has experimentado la gracia de Dios, la bondad de Dios. Otra vez, respirar, tomar agua. Me encantaba porque en la clase de la mañana le preguntábamos a los niños, ¿por qué cosa darías gracias? Y un niño dijo, por todo, por los colores. Los niños son tan hermosos, ¿no? Los detalles. Comienza a hacer tu lista hoy. Espero que no seas como los 9 leprosos, que luego de haber sido limpiados de sus heridas, sanados, se fueron corriendo a su casa a abrazar a sus padres, por supuesto, a sus hijos, a su familia, tanto tiempo que no les habían visto, pero ahí se quedaron. Solo volvió uno a agradecer al Señor. ¿Serás tú la que va a empezar a agradecer y a reconocer más las bondades de Dios? Oremos. Bendito Padre Celestial, tú solamente eres digno. Digno eres de todo honor, de toda gloria, porque tú hiciste todas las cosas. Sin ti nada ha sido creado. Habría sido creado. Oh Señor, te doy gracias, porque tú un día has rescatado nuestras vidas, nos tienes aquí como hijas reunidas, atentas a tu palabra, a tus enseñanzas. Estamos tan agradecidas por esta nueva oportunidad que nos das para conocerte más. Bendito Señor, te queremos dejar en tus manos el inicio de este estudio y lo que queda, que podamos aprender mucho más de ti. Gracias por los detalles. Gracias, Señor, por todo. La salvación que tenemos en Cristo Jesús, maravilloso Redentor que nos has dado. Gracias por David, gracias por los escritores de toda la palabra que tú inspiraste con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la salud que nos das en este día, por las cosas que han sido difíciles este año. Tenemos que decirlo, no ha sido fácil este año, pero te damos gracias porque lo que sí podemos decir es que tú has estado con nosotras. Tú no nos has soltado y nos aferramos a tu mano. Queremos seguir caminando al lado tuyo y esperar muy ansiosas el momento en que vamos a reunirnos contigo, Señor. Te damos gracias por toda tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios las bendiga.